¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo aquí reiterando ese dicho que reza que después de la tempestad viene la calma y esta aparente calma que se puede desde luego expresar en el pálpito de las redes sociales es justamente una suerte de remanso en el entorno de la tragedia que estamos viviendo, en donde se agolpan las efemérides para asignar uno y otro y otro y otro de aquellos episodios que van lastimando, que van deteriorando, a fuerza de autoritarismo, a fuerza de demagogia, a fuerza de fanatismo, deteriorando, digo, lastimando ya de manera irreversible a la construcción democrática en la que nos empeñamos al menos desde hace 4 generaciones. Sí, así nosotros viendo, asistiendo justamente a ese entorno endiablado, en donde parece como si en efecto todo aquel cúmulo de acontecimientos no conmovieran a los ciudadanos. Dejemos por un momento el hecho de que existen los fanáticos de la 4T, que existen los indiferentes y que también existen quienes, registrando los acontecimientos, tratamos de contribuir con nuestro granito de arena para darles contención. Olvidemos estas expresiones o manifestaciones de un México que, de todos modos, es un México plural. Y así preguntémonos cómo es posible que no nos hermane al indiferente o a quien, pese a lo que sea, está de acuerdo y apoya a el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, representado por Claudia Sheinbaum en estos días, frente a la cauda de acontecimientos que en el terreno de la violencia estamos viviendo. No puedo, y ustedes lo saben, pormenorizar, vaya, precisar en los episodios más recientes, en el número de víctimas y en las historias que ello representa, porque en efecto podemos hacerlo, sin lugar a dudas, en otras esferas de la comunicación, como es el caso de, y ahí los invito a ustedes a asistir, la www.etcetera.com.mx. Pero ahí está. Y ustedes me van a entender. Chilpancingo otra vez. En medio de las declaraciones que hace Félix Salgado Macedonio, respingando y reaccionando en torno de la manera en la que se puede caracterizar, ustedes me entienden, reitero, a estos actos que van tiñendo de rojo, ¿quién lo diría?, de guindas, y también podemos hablar de tonalidades a todo el país. Eso no llama la atención de los medios oficialistas ni de aquellos medios que agachan la cabeza, supeditados o sometidos a los dictados, a las amenazas y desde luego también a los incentivos del gobierno federal. Pero ahí están. Existe una disociación entre los grandes medios y la realidad que usted y que yo vivimos día con día, que todos nosotros vivimos día con día. Ya ven ustedes lo que pasa en Michoacán, pero no crean que vuelvo a enlistar, como casi siempre hago, todos aquellos focos rojos que tienen conmovido al país. Lo haré de cualquier modo cada vez que sea necesario, porque no podemos, en modo alguno, llegar a normalizar y entonces hacer indiferentes de esta cauda de sufrimiento que genera la estrategia criminal e ineficaz, por eso criminal por ineficaz, el gobierno federal. Sí diré
que Chilpancingo otra vez, y que en el entorno de Guerrero no es la única calamidad que se presenta. Sí diré también que en Sinaloa un día sí y otro también ocurren estropicios que tienen el temor y el miedo de la sociedad. Que incluso muchos de ustedes que nos ven, algunos que tienen mi WhatsApp, otros que tienen el WhatsApp de etcétera, otros más a través de esta vía o a través de las otras redes sociales nos platican cómo viven. Doris Duarte, por cierto, te mando un abrazo muy fuerte de aquí de la Ciudad de México hasta allá, hasta Culiacán, Sinaloa. De eso hablo, del número de víctimas, no la retahíla de nombres de los estados en donde esto está ocurriendo, sino a las miles de personas que en Villahermosa se están también acostumbrando a vivir con miedo, con un gobernador que es un parapeto, que primero quiso negar la tragedia y ahora atenuarla en medio de la confrontación entre los grupos delictivos. Ni en Sinaloa, ni en Tabasco existe gobierno. Vamos, en Sinaloa hay los elementos suficientes para que el propio gobernador renuncie, sea sometido a juicio e incluso también elementos suficientes para indagarlo y en su caso enviarlo a la cárcel. De eso hablo, de los miles de indígenas que han salido de sus casas en Chiapas, con un Rutilio Escandón que no aparece por ningún lado y que sin embargo brotan cada día más ejemplos de la corrupción de desvíos multimillonarios y la gente sufriendo, perdiendo su tierra, su casa, sus cosechas, su raigambre, su cultura, tocando las puertas de otro país, de acuerdo con los índices económicos mucho menos desarrollado que el nuestro y sin embargo ahí encontrando cobijo. Y Veracruz, en donde no se pueden transitar carreras si antes no se paga un moche, y en donde aparecen un día y otro también cuerpos yertos, inertes. En todos lados de estos que he dicho, el discurso es que andaban en malos pasos. El discurso es, y así lo dijo Patricia Armendáriz, en el caso, por ejemplo, del sacerdote de la diócesis de San Cristóbal, que se encontraba coludido en actitudes, actividades delictivas, como para justificar y criminalizar a una víctima. Regreso entonces al principio. ¿Cómo es posible que aquellos simpatizantes de Morena y aquellos indiferentes de lo que pasa con sus propios hermanos mexicanos no tiendan su mano, no tendamos nuestra mano como ahora hacemos nosotros, para juntos gritar un hasta aquí, para juntos construir una alternativa o impulsar las que surjan, para que juntos compartamos toda la información posible, para que a través de la razón podamos decir, ya basta. Nosotros, desde luego, y esto lo digo asiduamente, nos comprometemos a continuar con nuestro trabajo, a informarles a ustedes, a tocar las puertas de su casa, de su oficina, en donde vienen en estos momentos manejando, si están comiendo. Muchas gracias, por cierto, por permitirnos estar en esos espacios vitales cotidianos de su propio trajín en el día a día. Nos comprometemos, digo, a esa información. Les invitamos a comprometerse, no con nosotros,
con nuestro país. Esa es la definición de este medio de comunicación. Esto es, etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.